Sanción por no facturar. El artículo 652-1 del Estatuto Tributario establece claramente que por el solo hecho de no expedir factura estando obligado a hacerlo, por supuesto que eso va a generar una sanción. Veamos lo que nos dice este artículo. Abro comillas. Quienes estando obligados a expedir facturas no lo hagan, podrán ser objeto de sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 657 y 658 del Estatuto Tributario. Ahora miremos lo que nos dice el artículo 657. La Administración Tributaria podrá imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y en general del sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda cerrado por evasión en los siguientes casos. Y el numeral 1 de este artículo 657 dice, por un término de 3 días, cuando no se despida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se despida sin los requisitos establecidos en estos literales, literal B, literal C, literal D, literal F o G del artículo 617 del Estatuto Tributario. Recordemos que es este artículo, el 617, el que establece claramente cuáles son los requisitos que debe cumplir la factura para que sea llamada factura de venta como tal. También, ese término de 3 días de cierre del establecimiento se aplicará cuando se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en los literales A, literal H o I del citado artículo. Bueno, ahora miremos qué nos dicen cada uno de estos literales para que lo comprendamos mucho mejor. Literal B, C, D, E, F, seguidamente, y el G. Veamos qué dicen. Apellidos y nombre o razón y NID del vendedor o de quien presta el servicio. El B. Literal C. Apellidos y nombre o razón social y NID del adquiriente de los bienes y o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. Literal D. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. El E. Fecha de expedición. F. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Y el G. Valor total de la operación. Y aquellos que hacen referencia a la reincidencia, el A, el H y el I dicen lo siguiente. El A estar denominada expresamente como factura de venta, el H, el nombre o razón social y el NID del impresor de la factura, y el I indica la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Estos tres últimos generarán el cierre del establecimiento por un término de 3 días en caso de reincidencia. El numeral 2 también nos habla del cierre del establecimiento por un término de 3 días cuando se establezca que el contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión de ingresos y o de ventas, o que lleva doble contabilidad, doble facturación o que una factura o documento equivalente expedido por el contribuyente no se encuentra registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias. Eso puede convertirse en una situación bastante gravosa. El numeral 3 del mismo artículo nos habla de una sanción del establecimiento ya por un término de 30 días, cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del inventario o las mercancías recibidas en consignación o en depósito sean aprehendidas por violación al régimen aduanero vigente. Aquí ya estamos hablando de contrabando. En este evento, la sanción se aplicará en el mismo acto administrativo de decomiso y se hará efectiva dentro de los 2 días siguientes a la fecha de la firmeza de este. En este caso, cuando se clausure o se haga cierre de ese establecimiento de comercio, irá acompañado de la imposición de los respectivos sellos oficiales que contengan la leyenda
cerrado por evasión y contrabando. El numeral 4 también nos habla de el cierre del establecimiento por un término de 3 días, ya en relación a otra situación. ¿Cuál situación? Cuando el agente retenedor o el responsable del régimen común del impuesto sobre las ventas, el estatuto tributario todavía hace referencia al régimen común, pero recuerden que actualmente se le llama responsable del IVA o del impuesto nacional al consumo o el responsable del impuesto nacional a la gasolina de la CPM o del impuesto nacional al carbono se encuentren en omisión de las declaraciones o en mora de la cancelación del saldo a pagar superior a 3 meses contados a partir de las fechas de vencimiento y pago. Hasta el momento nos podemos dar cuenta que existen diferentes situaciones que pueden generar el cierre del establecimiento de comercio. Entonces tenemos cuando no se expida factura con el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a estos literales, cuando el contribuyente emplee sistemas electrónicos de los que se evidencie supresión de ingresos y de ventas y de doble contabilidad, doble facturación, cuando identifique situaciones de contrabando y cuando los responsables de estos impuestos no hayan presentado las respectivas declaraciones y los pagos de esas declaraciones. También el numeral 4 nos dice lo siguiente: no habrá lugar a clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora se deba a la existencia de saldos a favor pendientes de compensar. Si bien es cierto, algunos contribuyentes presentan algunos saldos a favor en el momento en que deben declarar o presentar esas declaraciones, pues no realizan el respectivo pago porque lo van a cruzar con esos saldos que tienen a favor, lo van a compensar. Y pues eso tiene unos términos de aprobación por parte de la Administración de Impuestos para que se haga el cruce respectivo. Pero eso sí se tuvo que haber presentado la respectiva solicitud. Entonces leamos nuevamente: no habrá lugar a la clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora se deba a la existencia de saldos a favor pendientes de compensar, siempre que se hubiere presentado la solicitud de compensación en los términos establecidos por la ley. Tampoco será aplicable la sanción de clausura del establecimiento siempre que el contribuyente declare y pague. Aparte de los numerales que nos presenta este artículo 657 del Estatuto Tributario, numeral 1, numeral 2, numeral 3 y 4, también es importante mirar cada uno de esos parágrafos. Son alrededor de 7 parágrafos. Miremos lo que dice el parágrafo 1. Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de habitación, se permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrá efectuarse operaciones mercantiles ni el desarrollo de la actividad, profesión u oficio por el tiempo que dure la sanción. Y en todo caso se impondrán los sellos correspondientes. El parágrafo 2 nos dice lo siguiente: la sanción a que se refiere el presente artículo se impondrá mediante resolución. Siempre que exista una sanción en contra de ese establecimiento de comercio, debe mediar el respectivo acto administrativo resolución previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendrá un término de 10 días para responder. El parágrafo 3 nos dice lo siguiente: sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo en que incurra el contribuyente responsable o agente retenedor cuando rompa los sellos oficiales o por cualquier medio abra o utilice el sitio o sede clausurado durante el término de clausura, se incrementará el término de clausura al doble del inicialmente impuesto. O sea que si tiene sellos, déjelos quietos, no los toque, porque eso podrá doblarle la sanción. Esta ampliación de la sanción de clausura se impondrá mediante resolución. También debe mediar el respectivo acto administrativo previo traslado de cargos por el término de 10 días para responder. El parágrafo 4 nos dice: para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, o sea, el 657, en cada uno de sus numerales, las autoridades de policía deberán prestar su colaboración cuando los funcionarios competentes de la administración tributaria así lo requieran. Entonces, si el funcionario de la DIAN que va a
dar cierre a ese establecimiento de comercio, quiera bien poner los respectivos sellos, considera que es necesario el acompañamiento de la autoridad policial, entonces lo solicita. El parágrafo 6 dice lo siguiente. En todos los casos, si el contribuyente objeto de esta sanción se acoge y paga la siguiente multa, la Administración Tributaria se abstendrá de decretar la clausura del establecimiento así. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, una sanción pecuniaria equivalente al 10% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió en el hecho sancionable. Entonces, o paga la sanción o se le cierra el establecimiento. Escoja cuál de los dos prefiere. De igual manera, para efectos de lo dispuesto en el numeral 2, una sanción pecuniaria equivalente al 20% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió en el hecho. Entonces, o paga la sanción del 20% sobre esta base de ingresos operacionales o se le cierra el establecimiento. Y para efectos de lo dispuesto en los numerales 3 y 4, una sanción pecuniaria del 30% sobre la misma base, entonces o paga la sanción o se le cierra el establecimiento. Ya el contribuyente responsable decide. Bueno, no dimos lectura al parágrafo 5 ni al parágrafo 7. Miremos de qué se trata directamente en el estatuto tributario. El parágrafo 5 nos da una explicación sobre la doble facturación, también lo que tiene que ver con los sistemas electrónicos. Y el parágrafo 7 hace referencia a que la Administración de Impuestos informará en su página web las sanciones de clausura del establecimiento que sean anuladas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto es a grosso modo de lo que trata el artículo 652-1 del Estatuto Tributario en relación a la sanción por no facturar y también el artículo 657 del mismo estatuto.